yo creo que ha llegado un momento en el cual él se ha creído su propio relato, en el cual Ucrania está luchando ferozmente en una batalla y le está prácticamente ganando, y creo que ha llegado un punto en el cual se le ha ido la cabeza, de verdad, porque yo no le puedo dar explicación racional a muchas de las cosas que dice o hace. Creo que no está ahora mismo, digámoslo de alguna forma suave, entrando en razón. Pues una de las cosas principales que lo demuestra es el hecho de lo que está sucediendo en Artyomovsk, o como lo llama Ucrania, Bakhmut. La ciudad de Artyomovsk ahora mismo se encuentra prácticamente al completo cercado por las fuerzas rusas. El cerco todavía no se ha cerrado, pero se está a punto de cerrar. Es decir, es una ciudad que se sabe a ciencia cierta que los Wagner, porque es precisamente el grupo militar privado Wagner el que está luchando en ese frente, la van a terminar tomando ya. O sea, si no es en una semana, va a ser en un mes. Pero es que además este frente, el frente de Artyomovsk, que es sin duda alguna uno de los más sangrientos y complicados, se está utilizando para, pues será feo decirlo así, pero es la realidad de una guerra y he de ser clara con los que me veis, básicamente para eliminar efectivos ucranianos. Es decir, Zelensky, que repito, me parece que no está en su sano juicio, sigue enviando efectivos a Bakhmut. Es más, dice que nadie piensa entregar Bakhmut, que esta ciudad, esta fortaleza, se va a defender hasta la última circunstancia, básicamente lo que pasó en Mariupol. Esto tiene varias consecuencias. Una, que lógicamente soldados ucranianos que van a caer allí pues van a ser pérdidas humanas irreemplazables, que pues serán mujeres que van a perder a sus maridos, madres que van a perder a sus hijos. Es el drama absoluto de una guerra que se podría evitar evacuando Artyomovsk. Es decir, no hay ningún sentido en mantener una ciudad que ya se sabe a ciencia cierta que va a caer. Lo hicieron ya con Mariupol. Esto además supone para la población civil de esta ciudad, que o bien luego termine volviendo a sus casas, población que ya fue evacuada, o bien pues gente que por alguna razón decidió quedarse allí en Artyomovsk a pasar la guerra, pues supone un tremendo desastre en términos de destrucción, puesto que los militares ucranianos empiezan a tomar edificios y protegerse desde allí. Es una táctica que utilizan pues de forma habitual. Ellos cogen edificios civiles, muchas veces cubriéndose con civiles o sencillamente poniéndolos en la diana por el mero hecho de que viven en ese, siguen viviendo en otras plantas de ese edificio, y lo utilizan, ¿no?, como un punto defensivo. Lógicamente Rusia ataca el edificio en cuestión, puesto que hay militares dentro, y esta es una práctica que han denunciado ya ONGs internacionales. Сдаются в плен очень много гражданского населения. Переодевают гражданских в свою форму. Вон там перекресток, где-то километра полтора. Там по перекрестку выбегают. Ну, видно, что гражданские переодетые в форму. Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка. Они там танцуют, потом возвращаются обратно, проводят разведку. Мы не можем работать с артиллерией, так как много гражданского населения. Вот отсюда выводились гражданские. Конкретно ребята не могут штурмовать, то есть не могут заходить в здание с забросом гранаты, так как в подвалах сидят женщины, старики, дети. У нас вот недавно парень прикрывал собой женщину, погиб, осколочная в голову, вытаскивали оттуда стариков, детей. Сейчас дальше, чем дальше продвигаемся, тем больше гражданских оттуда выходит. Что мирные говорят? Да ну чё, как всегда, выйти им не дают, провизию им не подвозят. Выезжает на их позицию техника, ведет огонь, уезжает. То есть они в курсе, что гражданские здесь есть, работают с их позиций, чтобы по ним потом работала наша артиллерия. То есть, по сути, никакой организованной эвакуации мирного населения из Артемовска нет? Нет. Нет.
pues es en teoría un crimen de guerra. Esto no se puede hacer, puesto que supone convertir un objetivo que es civil y que no debería ser atacado nunca en un objetivo militar, que el enemigo ya tiene legitimidad para atacar, puesto que allí hay tropas de su enemigo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces va a ser un drama en términos de destrucción masiva para la ciudad, para los civiles que se queden allí, pero sobre todo va a ser una tragedia para Ucrania. Si estamos hablando de que en Soledar perdieron 25.000 soldados, ahora mismo en Artyomovsk, pues a mí me da miedo verdadero el hablar de números. Andrei and Borisich say they battle Wagner stormtroopers nearly every day. Блядь, сука! This is what it was like when a handful of their troops were attacked by about 200 Wagner fighters. We were fighting for about 10 hours in a row, and it wasn't like just waves, it was uninterruptedly, so it was just like they didn't stop coming. Y claro, tened en cuenta que del drama de Artyomovsk ya está empezando a ser tal ese drama que de él están empezando a hablar los medios occidentales porque no pueden evitarlo. Algunas veces en encubierto, vendiendo a Zelensky como el héroe de la guerra, pues como siempre lo tratan de vender, ¿no? Que él envía a su guardia personal para el frente para defender Ucrania. Envía a su guardia personal porque la situación en el frente de Artyomovsk es absolutamente crítica. La situación en muchos frentes en Ucrania ahora mismo es completamente crítica, precisamente por parte de Ucrania, porque Rusia está avanzando muy en firme con su ofensiva. El director de la CIA, de hecho, ha dicho que estos 6 meses serán absolutamente críticos para Ucrania. Críticos en el sentido de que el frente ucraniano se puede romper muy fácilmente y de hecho es algo bastante factible, si bien ya sabéis que yo soy partidaria de pensar que esto, al tratarse de una guerra de desgaste, muy probablemente va para un par de años todavía, se va a alargar por varias razones que ahora pues no vamos a pararnos a comentar. Y luego tenemos medios tan sumamente occidentales como por ejemplo The Wall Street Journal, que ya está empezando a hablar de que la situación en el frente de Artyomovsk es tan crítica que las tropas ya están empezándose a cuestionar el qué hacen allí. Los oficiales, de hecho, en muchos casos ya les han abandonado completamente. En la gran mayoría del frente ya solo quedan soldados y les tiran allí como si fuera auténtica carnaza de cañón. Lógicamente ellos no son tontos, lo están viendo y se están empezando a preguntar por qué están defendiendo una ciudad que se sabe a ciencia cierta que se va a terminar cercando, que les van a exterminar en el caso de que no se rindan. O sea, solo tendrán, Ucrania los perderá sí o sí, o bien porque se rinden y pasan a ser prisioneros de guerra, o bien porque les terminan eliminando en combate. O sea, es una barbaridad, claro. O sea, imaginaos si es realmente crítica la situación, que hasta los soldados de las fuerzas especiales de Ucrania están hablando con The Wall Street Journal y le están contando que es un frente complicadísimo de defender, que están teniendo muchísimas bajas y que no entienden, si ellos ven perfectamente que van a tener que retirarse sí o sí, qué es lo que están haciendo, que no se están retirando todavía y que además cada vez más y más soldados se están enviando a esa especie de picadora de carne humana que está funcionando ahora mismo en la ciudad de Artyomovsk. Y por último, a modo de curiosidad, os dejo el mensaje de Yevgeny Prigozhin que le dirige a Vladimir Zelensky. Yevgeny Prigozhin es el jefe de la compañía militar privada Wagner, que es precisamente la que está ahora librando la batalla de Artyomovsk. Y es un mensaje en tono jocoso, como Yevgeny Prigozhin suele, de hecho, hacer todos los mensajes, ¿no?, que le dirige, ya sea a la prensa o en respuesta a algún político. Lo interesante de este mensaje, sin duda alguna, son pues los objetivos que hay detrás por parte de Rusia, lógicamente, de la operación de Artyomovsk, que son principalmente dos. Y es que por un lado estamos hablando lógicamente de tomar un territorio absolutamente estratégico, tanto en términos de lo grande que es esta ciudad, como en términos lógicamente de la cantidad de infraestructuras que hay allí, la cantidad de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado estamos hablando otra vez de esta picadora de carne, es decir, de eliminar efectivos del enemigo en términos del bando ruso.
y es algo que desgraciadamente pues supone pérdidas de vidas humanas. Muchos de los soldados incluso fueron movilizados contra su voluntad y terminan pereciendo allí. En fin, es una pérdida de vidas absurda por la decisión de un político que sencillamente por puro marketing tiene que mantener la imagen de que todo va bien y que Ucrania está resistiendo. Objetivos que ahora mismo se están cumpliendo al completo y que el propio presidente de Ucrania básicamente está ayudando a que se cumplan. Os dejo con el mensaje de Prigozhin. Estimado Vladimir Alexandrovich, muchos se dirigen a usted pidiendo que por favor saque las tropas de Bakhmut. No lo haga. Artyomovsk o Bakhmut es el acontecimiento principal de esta guerra. Tenemos que seguir luchando. Si no, mostrará cobardía y dejarán de respetarle. El pueblo ucraniano no le perdonará el hecho de que haya entregado Artyomovsk a una estructura militar privada. Resistan, luchen hasta el final. Firmado Prigozhin.